Hola, aquí con ustedes nuevamente el doctor Alejandro Maldonado del Grupo Inteligente del Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial. El día de hoy continuaremos hablando sobre el descenso de gradiente, que es uno de los métodos base para poder realizar aprendizaje en el área de Machine Learning. Bien, comencemos. Bien, entonces el día de hoy continuaremos con el tema de descenso de gradiente. Antes de abordarlo quisiera que recordáramos en dónde nos quedamos. Como recordarán, estábamos revisando el problema de la regresión lineal. El regresor lineal lo definimos con la siguiente ecuación para dos parámetros alfa y beta. Esto es para el caso de dos dimensiones. Con este modelo, para ciertos parámetros alfa y beta vamos a obtener una recta de la siguiente forma. Entonces, utilizando datos, lo que queremos hacer es que nuestro modelo se ajuste a estos datos. Para eso entonces podemos calcular las predicciones, que no es otra cosa más que evaluar este conjunto de datos en este modelo y ver qué valor nos regresa. Si los valores alfa y beta no son los correctos, vamos a obtener diferencias muy grandes entre lo que nos predicen, que son los valores que estarían sobre esta recta, contra los valores que tenemos. Entonces el objetivo del aprendizaje en Machine Learning es cómo ajustamos estos valores alfa y beta para que esta recta se ajuste a los datos que tenemos. Para eso, recordarán que definimos una función de error. En particular, esta función de error, que se le conoce como error cuadrático medio, nos calcula la media de los errores, es decir, la diferencia entre el valor predicho y el valor real elevado al cuadrado. Ahora, para poder aprender los valores, primero necesitamos sustituir las predicciones y los datos en nuestra función de error. Y el objetivo es entonces, ya que tenemos todo esto concentrado en esta función, encontrar los valores de alfa y de beta que hagan que el error tienda a cero. Para esto tenemos dos formas de resolverlo. Una es utilizando la versión analítica. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a que tenemos que derivar esta función, obtener la derivada de la función L respecto a cada uno de los parámetros alfa y beta. Después de que obtenemos la derivada, que vamos a simbolizarla de esta manera, es decir, la derivada de la función L con respecto a alfa y la derivada de la función L respecto a beta, igualamos a cero cada una de estas derivadas y resolvemos el sistema de ecuaciones que se genera a partir de aquí. Es decir, vamos a encontrar cuál es el valor de alfa que hace que toda esta derivada sea igual a cero y lo mismo para beta. Una vez que obtengamos esos valores de alfa y beta que hacen que estas derivadas sean cero, eso implica que también la función de error va a tender a cero en esos valores, o más bien va a ser un valor mínimo, que esperamos que sea cero. Ahora, la siguiente forma de resolver este problema es usar el algoritmo de descenso de gradiente, o lo podemos ver como un aprendizaje, pero una versión numérica. Ahora, para este caso partimos de la siguiente idea muy importante. Podemos considerar a la derivada de una función como una brújula que nos indica hacia dónde están los puntos máximos o mínimos. Por ejemplo, si tenemos una función que tiene esta forma, como de una parábola, lo que podemos hacer es utilizar la derivada y ver su valor en cada uno de los puntos. Dependiendo del signo que le demos al valor que obtenemos aquí, nos va a indicar la dirección. En particular, si usamos el valor de la derivada positivo, nos va a indicar hacia dónde están los valores más grandes de esta función, y si utilizamos esos mismos valores pero con el signo contrario, nos indicará la dirección en donde están los valores mínimos. En particular, a nosotros nos interesa minimizar el error, por lo tanto queremos valores mínimos. Entonces lo que se hace es, para cada punto de la función que tengamos, tomar su derivada en ese punto, multiplicarlo por el signo negativo, y eso nos da la dirección hacia donde tenemos que movernos o actualizar nuestros valores. Dicho de otra forma más formal, utilizamos la siguiente ecuación, en la que tenemos el valor actual de nuestra función, o valor anterior, dependiendo cómo lo queramos ver, de nuestros parámetros. Este valor le vamos a restar el gradiente, que no es otra cosa más que la derivada de la función de error respecto al parámetro en cuestión, multiplicado por un factor de aprendizaje.
En este caso, la resta es porque queremos los valores negativos, es decir, queremos ir hacia los mínimos. El resultado de esto lo guardamos en el valor o parámetro actualizado. Este proceso se repite para poder entonces llegar a los valores óptimos, o más bien los valores de alfa y de beta para nuestro ejemplo, que minimicen nuestro error. Ahora, en sí los pasos que hay que seguir son los siguientes. Primero, es importante, así como la versión analítica, diferenciar la función de error respecto a los parámetros que queremos ajustar, alfa y beta para nuestro ejemplo. Después vamos a actualizar iterativamente los parámetros alfa y beta con estas ecuaciones que tenemos aquí en la parte inferior de la pantalla para poder alcanzar el mínimo de la función de error. Es importante mencionar que después de cada iteración para actualizar los parámetros de nuestro modelo, hay que recalcular las predicciones y el error de nuestro nuevo modelo con respecto a los datos que tenemos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué tenemos que tener dos métodos? ¿Por qué no usamos solamente la versión analítica o por qué no usamos solamente la versión numérica o descenso de gradiente? Bueno, aquí voy a enlistar las principales ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos. La versión analítica en particular suele ser más rápida, asumiendo que conocemos la derivada y ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. También nos suele dar soluciones exactas, es decir, los valores que hacen que nuestra función sea mínima. Esto también nos permite encontrar el mínimo global, es decir, podemos tener funciones de error que tengan más de un conjunto de parámetros que minimicen nuestros valores, pero no necesariamente son el menor de todos. Sin embargo, la versión analítica se topa con un grave problema, que es el de resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Esto ocurre cuando tenemos modelos y funciones de error muy complejas. Al ser estos muy complejos nos generan ecuaciones no lineales que hay que resolver, y la resolución de estos sistemas no siempre es sencilla. Por lo tanto, eso es un problema difícil cuando queremos utilizar aprendizaje autónomo. Ahora, en contraparte, el descenso de gradiente, al ser un proceso iterativo, como vimos, va actualizando los pesos respecto a la derivada poco a poco, puede ser un proceso más lento. Además, puede atorarse en mínimos locales, es decir, no va a encontrar necesariamente los valores de alfa y beta para nuestro ejemplo que hagan la función que sea mínima. Esto dependerá mucho del tipo de modelo y de la función de error que se esté utilizando. Sin embargo, una de sus grandes ventajas es que se puede aplicar fácilmente a diferentes funciones de error y modelos. Lo único que necesitamos conocer es la derivada de la función de error en conjunto con el modelo. No importa si lo que resulte de esto queda un sistema de ecuaciones lineales o no lineales. Esto hace que este algoritmo se pueda programar relativamente fácil en una computadora y que de forma autónoma se puede aplicar a lo que ocupamos. Esa es la parte interesante de este algoritmo de descenso de gradiente, que es más versátil a pesar de que puede ser más lento y no siempre encuentra los mínimos globales, pero lo podemos aplicar a una cantidad de problemas bastante amplia. Muchas gracias por ver el video del día de hoy y estén al pendiente de los siguientes videos donde continuaremos nuestro viaje por el mundo del Machine Learning y la inteligencia artificial. Hasta la próxima.